Bienvenidos a Café de Ideas. Hoy tenemos a Carolina Solís. Durante más de 20 años ha trabajado como periodista en México. Inició como reportera de deportes en Grupo Reforma y después cubrió las noticias locales, políticas y de comunidad en Sinaloa y en Tamaulipas. Trabajó como editora en jefe en Reporte Índigo y como gerente editorial en Código Magenta en Nuevo León. Es la creadora y productora de la videocolumna Yo qué voy a saber, con la que abre el diálogo sobre temas de los que generalmente no nos gusta hablar y los aterriza sin tanto rollo. Es periodista independiente. Tiene el podcast Sin Esdrújulas y participa con una videocolumna en Latinos y otra en Ruido en la Red. Además, es integrante colectivo antirracista Poder Prieto. Está convencida que hay que poner los temas importantes sobre la mesa, sin filtros, accesibles para todos, sin sutilezas y desde una perspectiva simple que logre mover las conciencias. Feminismo, racismo, discriminación, inclusión y periodismo con responsabilidad social. A todos estos temas los atraviesa un factor común: nos incomodan y muchísimo. Hablar del privilegio desde el privilegio es indispensable para que cada vez más personas escuchen este discurso que muchas veces no quieren escuchar. Hoy, en Café de Ideas, hablaremos con Carol Solís de cosas que a mí me han estado moviendo mucho. Por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Qué significa hacer las cosas con conciencia? Y finalmente, nuestras creencias que nos limitan. ¿Cuáles son ellas? ¿Y por qué estas limitantes no permiten a veces entablar una conversación o llegar a algún acuerdo contigo mismo? Espero que lo disfrutes tanto como yo lo disfruté. Carol es alguien a quien admiro y con quien espero poder seguir compartiendo Café de Ideas. Caro, bienvenida a Café de Ideas. Para mí es un honor tenerte aquí. Tengo justamente como 2 años siguiéndote desde que empezó todo el tema en Latinos, que empezaste a hablar en tus cápsulas. Y quiero mencionar que una de las personas que me sigue, que se llama Vicky Martínez, fue la que me pidió que por favor te entrevistara. Fue la que me dijo, por favor, tienes que entrevistarla, búscala. Entonces le hablé a mi querido amigo Jorge Fernández, The Boss, a que me ayudara a contactarte y henos aquí el día de hoy. Jorge, gracias. Vicky, Qué gracias. Y sobre pena que todo, te codes con ese tipo de gentuza, pero qué bueno que sirvió finalmente de algo su existencia. mira, aparte, qué honor tenerte aquí. Gracias. Oye, Muchas Caro, gracias. No, la primera pregunta que te quiero hacer, que es la pregunta, sí, clásica de Café de Ideas. ¿Te gusta el café? me mama el café. Me gusta mucho el café y de verdad desde antes de que fuera esta postura súper mamadorcísima de tomamos café porque somos mamadores, como yo trabajé muchos años en periódicos tradicionales que entras muy temprano, sales muy tarde o no tienes ningún pinche horario para salir, la neta sí el café se volvió un cliché después de los periodistas, pero porque lo necesitamos bien cabrón, porque además nuestros horarios son horribles, todo el tiempo necesitamos estar aguantando más despiertas. Entonces, lo empecé a tomar desde muy, o sea, cuando empecé a chambear a los 20, cuando empecé ya en el periódico, que debió ser como a los 21, y y me cuesta mucho trabajo dejarlo, es decir, o bajarle, porque también tuve un problema porque como ya somos estos adultos, ya hablamos de dolencias, ¿no? ¿Y a ti qué te duele hoy? Bueno, pues tuve un problema en la vesícula, que es un dolor espantoso, y me dijeron, no, pues que hay que dejar, yo fumaba, regularmente, no mucho, pero fumaba, entonces me dijeron, bueno, el cigarro, ciertos alimentos, tal, y el café. Le dije, es que no va a pasar. O sea, es que yo sé, ni siquiera me voy a comprometer porque no lo voy a lograr, porque soy una persona mucho más horrible cuando no tomo café. O sea, si tomando café soy una persona horrible, no tienes una idea de la persona que soy cuando no tomo café. Entonces, y además implica toda una rutina alrededor. O sea, el café significa muchas cosas en mi rutina, tanto en la rutina mañanera, es como despierto, bajo, pongo la cafetera, me gusta que huela la casa a café. Todo ese cliché me mama, o sea, me gusta que huela café, me gusta sentarme a tomar mi café. Yo, entre las labores propias de mi género que he abrazado con amor, es que yo hago el café para los dos, para mi esposo y para mí, desde siempre. Y también eso es como una cosa muy bonita, pues aunque estemos enojados un día anterior o aunque haya pasado algo, en la mañana llego con el café y eso es como
vuelves a empezar, no es un borrón y cuenta nueva. Y me parece muy simbólico, muy bonito. Oye, me encanta porque veo mucha referencia con lo que hacemos mi esposa y yo. O sea, justamente en la mañana cuando nos despertamos, mi esposa es la que hace el café. Y entonces, pero ella le gusta tomárselo en la cama. Entonces es como, a ver, antes de que empiece todo el relajo con los niños, de que la bomba atómica explote, ahora con referencia a Oppenheimer, ¿va? Vamos a tomarnos un café, tú y yo, vamos a platicar cómo va tu día, qué vas a hacer hoy, ya sabes. Y es como ese olor a café es espectacular. O sea, La neta, sí. Wow. La neta sí está bien bonito. Oye, Caro, platícame qué es para ti la pintura. Fíjate que yo estudié artes plásticas, yo no estudié periodismo. Eso yo no sabía. Estudié artes plásticas porque siempre me gustó contar historias, o sea, siempre me gustó escribir y tenía más o menos claro que quería dedicarme, no particularmente al periodismo, pero sí a escribir, a contar. Me gusta contar, me gustan las palabras, me gusta crear escenarios, me gusta mucho ese rollo, ¿no? Pero yo vivía en Guadalajara. Cuando terminé la prepa, yo estaba en Guadalajara y la carrera de periodismo es privada. Entonces, pues no, yo talento tenía, pero dinero no. Entonces, cuando empecé a ver los planes de estudios en la escuela, en el ex claustro de Santa María de Gracia, de la UDG, tienen la carrera de artes plásticas, tiene literatura, tiene fotografía, historia del arte, historia de la escritura. Entonces me hacía como mucho sentido que me podía servir. Y también siempre pinté, dibujé, no pintaba, dibujaba, ¿no? Me gustaba rayar, me gustaba como estas personas en nuestras neurodivergencias que rayamos siempre mientras estamos en cualquier lugar. Entonces, yo soy de esas. Somos un montón, entonces haces rayitas y tal. Entonces entré a artes plásticas y encontré, y lo voy a decir sin falsas modestias, que tengo un talento especial y natural para eso, y te voy a decir por qué lo descubrí así. Porque si tú me preguntas por qué pongo, o sea, la técnica, por qué pongo aquí el blanco, por qué aquí le hago, no tengo la menor idea, no puedo explicarlo. Y entonces cuando me dijeron, ¿por qué no das clases de pintura? Le dije, es que no sé. Dijo, pero es que ahí está la luz, y entonces como se ve la luz, tú pones la... No quisiera decirte que lo pensé y dije, claro, aquí le da la luz porque la proporción. Entonces, me gusta mucho pintar, me relaja mucho pintar. Pinto de repente, quienes saben que hago esto, a veces me piden algunas pinturas, pero siempre advierto, yo me tardo. Porque lo que menos quiero es que la pintura se vuelva esta cosa de tener que. Tengo que entregártela tal día, tengo que hacer esto, no funciona así, por lo menos no para mí. Entonces, sí te lo pinto, pero me voy a tardar y puede ser que lo haga en 3 días, pero puede ser que me tarde 1 año y medio. Ok. Oye, ¿no crees que en este proceso creativo está como esta relación de cómo somos en nuestra vida? O sea, creo que muchas veces tenemos un oficio y luego tenemos como un hobby. Uh-huh. Y a veces intentamos que nuestro hobby se convierta en nuestro oficio. Es complicado, tardas en lograrlo, pero cuando llegas a ese proceso de que tu hobby se vuelva oficio, entonces entras en este proceso creativo y algo que yo estaba escuchando ahora en tu semblanza cuando investigué un poco de con qué personalidad iba a hablar el día de hoy, pues decías que tú eras una creadora de contenidos y que tú creas, o sea, tú pusiste así, creo. Y me gustó mucho cómo lo mencionas, porque, o sea, el crear también tiene que ver con la palabra de creencia, de crear, uh-huh. Creo, o sea, y pues me gustaría saber cómo es tu proceso de creación al momento de hacer tus pinturas. Y luego el tema, podríamos platicar el tema del contenido que tú generas, pero en el tema de como artista, ¿cómo te inspiras para crear lo que haces? ¿Te fijas por qué es tan bonita las palabras? Por eso son la mera onda, por eso estoy enamorada de las palabras, porque podemos hacer todo este juego de creo de creer y creo de crear, y está bien chido porque todo va entrelazado. Quiero regresarme un poquito a esta parte que dices de a veces queremos que nuestro hobby sea nuestro oficio, luchamos un poco por eso, pero se vuelve una paradoja. Para mí está bien chido poder tener
2 hobbies y uno que sea mi oficio y otro que no. Es decir, me gusta encanta. mucho pintar y me gusta mucho escribir. No quiero que pintar sea mi oficio porque no quiero ceñirlo a las reglas que tienen que eventualmente caer cualquier hobby que se vuelve un oficio. Porque a mí me encanta escribir, pero hay días que no quiero escribir y tengo que escribir. ¿Por qué? Porque tengo entregas, porque tengo cosas que hacer, ¿no? Y a veces fluye maravillosamente y a veces estás parada enfrente de la hoja en blanco y dices, güey, es que no tengo, ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces, pero es un gran privilegio trabajar en algo que te haga feliz. Si tu hobby se vuelve tu trabajo, técnicamente es un gran privilegio y luego viene esta paradoja, sí, pero entonces luego se vuelve un trabajo y entonces deja de ser un hobby y, ¿sabes? Es como la serpiente mordiendo la cola. Entonces yo soy doblemente afortunada porque las 2 cosas me gustan mucho, pero yo no voy a pintar, porque además, para ser honestas, o sea, tengo un talento especial, pero no soy hiper talentosa para pintar. Me gusta mucho, le pongo pasión, soy buena, los conceptos están chidos, las ideas están chidas, pero técnicamente seguramente hay muchas fallas. Entonces probablemente tampoco pudiera ser mi oficio, aunque quisiera. Pero no quiero porque no quiero que deje de ser esta parte que no tiene la presión de entregas, que no tiene la presión de cumplir, que no tiene esta presión, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Mi proceso creativo es y está ligado con la escritura. Fíjate, creo que nunca había caído en cuenta en esto. Cuando escribo, soy muy gráfica. Mis textos, sobre todo los textos que no son periodísticos, o sea, mis textos personales, me preocupo mucho por llevarte al lugar. O sea, mi objetivo es conectar de una forma en la que sientas que estás ahí, ya sea un lugar físico o un lugar emocional. Yo siempre les digo en los mini tallercitos que tengo, que el arte de escribir con la tripa tiene que ver con conectar con la emoción. Si yo escribo que mi perro se murió y a ti no se te ha muerto ningún perro, ni conoces a mi perro, está bien cabrón que conectes. Si conectas es porque vas a conectar con la emoción de la pérdida. Yo lo que tengo que hacer es que tú sientas la pérdida, que sientas este desasosiego, esta tristeza que te queda y tú dices, a lo mejor no es el perro, pero perdiste algo, ¿sabes? Entonces siempre les digo en los tallercitos, yo sé que ustedes creen que son únicos y especiales, no lo son. Hay 80 millones de personas sintiendo la misma emoción que ustedes. El chiste es encontrar, ¿no? Conectar. Entonces, Wow. Cuando escribo, soy bien gráfica. Pienso las cosas y te doy un chingo de detalles porque quiero que veas eso que te estoy contando. Y cuando pinto, soy muy textual porque investigo mucho en historia, en textos, lo escribo, lo desarrollo primero como en una historia escrita y luego esa historia la pongo en una pintura. Nunca lo había, o sea, no había caído en cuenta de eso hasta ahorita. Está cabrón. Me encanta porque justo retomé la escritura hace una semana. Abrí mi portal de Substack, en el que estoy compartiendo lo que aprendo de estas pláticas que tengo con ustedes y lo que aprendo en la vida diaria y lo que me ha funcionado a mí. Y parte del por qué lo hago es por el compartir, ¿no? Por esta genuina intención de servir. O sea, el verdadero, como esta genuina intención de, pues si a mí me sirve, yo espero que a ti te sirva. Y lo que acabas de decir, que de la parte de la conexión me pareció fascinante porque... por ejemplo, he leído mucho de Murakami, ¿no? Y Murakami es este autor en el que te describe hasta cómo está el grano alrededor de la barba, ¿no? Pero te encuentras con otros autores que acabo de terminar de leer, La Biblioteca de Medianoche. Es un libro que te recomiendo muchísimo. Es de una autora inglesa, si no mal recuerdo, que habla sobre el proceso de muerte de una persona y cómo en el ínter de la muerte llega a una biblioteca y puede ver todas sus vidas y el qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión. Y lo que te hace conectar ese libro es justamente la emoción, porque ella pierde un gato y entonces es el sentido de la pérdida del gato, pero es el sentido de la pérdida del hermano, es el sentido de la pérdida del papá.
Y justamente lo que acabas de mencionar es parte de lo que yo creo que creamos al momento de hacer lo que hacemos. O sea, ¿cómo haces lo que haces? Pues es a través de la conexión. A ti esa conexión que hoy acabas de observar entre la pintura y la escritura, ¿de dónde nace? ¿Dónde la sientes? ¿En el corazón, en la panza, en el cerebro, en la tripa? Para mí funciona mucho escuchar la tripa, para bien y para mal. Si la tripa me dice que ahí no es que ahí no es. No hay una lógica, y luego en el curso les digo, la SEP no avala nada de lo que les estoy diciendo, porque no tengo un sustento. Estos no son datos, son puras emociones. Entonces, y creo que desde muy pequeña fui muy sensible a eso, muy sensible a escuchar en mi panza. Oye, a ver, aquí es algo que te quiero preguntar, porque esto yo le llamo intuición. Y creo que como personas y como seres humanos es algo que hemos ido dejando de lado en este sentimiento de la tripa. Y a veces creemos que es la tripa la que nos está hablando, pero es la cabeza. Es el miedo, es el ego. Es la experiencia. Es la experiencia y no es la tripa. Para mí hay un ejercicio que hago en las mañanas que es, le pongo la intención de conectar mi corazón con mi intuición, y es o sea, lo que pido, literal, lo que pido es guíame de forma amorosa a poder sentir lo que tengo que sentir. Y este ejercicio me ha funcionado mucho porque cada vez empiezo a darme cuenta que la intuición es súper poderosa, Y justo decías que cuando tú estuviste por decidir tu carrera de artes plásticas, entre periodismo, porque querías ser periodista, pero dijiste, a ver, esta fotografía, está esto, está el otro. ¿Fue la intuición la que te guió o qué fue? No, ahí netamente fue el dinero, ¿eh? O sea, es que no me alcanzaba para estudiar periodismo. A mí, la precarización me ayudó a tomar decisiones. Es que no me alcanzaba, no había forma. O sea, de hecho, creo que una de mis opciones en aquel momento fue que quería estudiar filosofía y letras. Y mi mamá me dijo, no hay un escenario posible. Porque además quería irme a la UNAM, por supuesto. Claro, dijo, no hay un escenario posible en el que tú te vayas a estudiar filosofía y letras a la UNAM. Dijo, porque tú ahorita estuvieras tomando el Auditorio Che Guevara. O sea, sin un pedo yo sería el Mosh. O sea, tengo todo para hacer a mí la UNAM me mama, o sea, todo el concepto estas ideas pero de esa revolución de punk, ¿no? Entonces mi mamá dijo, no, o sea, no va a pasar. Y luego ya revisé y dije, ok, artes plásticas. Seguramente volteó y dijo, o sea, ganó bien poquito, ¿no? La apuesta, pero... Oye, tenés un espacio aquí, bueno, le subió un poquito. Exacto, es como, ay, ok. De hecho, en una de esas hasta le perdió. Es que en la creencia, que hablaremos al ratito, en la creencia de las personas, yo creo que esas son las carreras en las que... Oye, a ver, ¿cuál carrera te mueres de hambre? Filosofía y letras, artes plástica, periodismo. Sí, pero a final de cuentas, cada vez te mueres de hambre. Mira, hay una cosa totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay una cosa que a mí me lo voy a decir y luego lo vamos desarrollando. Yo decía, te vas a morir de hambre en cualquier carrera que no te permita crecer profesionalmente, porque el país, por lo que sea. Pero si ya te vas a morir de hambre, pues por lo menos que te mueras de hambre en algo que te gusta. Eso es. Lo digo desde un privilegio muy cabrón, porque ciertamente sabía o tenía una certeza de que no me iba a morir de hambre, lo cual eventualmente en el transcurso de mi carrera me puse en duda, porque hubo momentos en los que dije, güey, sí la turbo, cagué, me está yendo muy mal, ¿no? Pero hay cierto privilegio porque tenía cierto colchón, ¿no? Hay un contexto familiar que más o menos podía resistirlo. Pero sí creo que no está correlacionado. Es que entonces entraríamos a hablar de meritocracia. Si estuviera directamente relacionado lo que estudias con el morirte de hambre, pues no mames, o sea, no habría contadores trabajando de Uber. O no habría este tren del rosa pastel de todos estos morritos que a mí me destruyó el corazón escucharlos y verles. O sea, ver que decían, güey, me gradué de bióloga marina
y estoy trabajando en un Oxxo, no porque sea un trabajo indigno, pero porque no es lo que soñó. Entonces, si todos los trabajos estuvieran relacionados directamente con si vas a ser exitoso o no, si vas a ser exitoso hablando de dinero, o si vas a tener, si no te vas a morir de hambre, pues sería avalar que en este país el que le echa ganas triunfa, o el que se levanta temprano le va súper chido. Y spoiler, no pasa. No sucede. Totalmente. Y además algo que como bien lo dices tú, hablando desde el privilegio, es que tienes la oportunidad de decir, esto es lo que me gusta, o sea, esto lo estoy disfrutando, esto lo estoy haciendo, porque sí, porque tienes una certeza de que no te falta algo, de que pues por lo menos puedes decidir. O sea, decidir es, y yo sé que mucha gente, una de las cosas que mucho la raza cuando cuestiona o cuando se incomoda con las cosas que digo, una de las cosas que les incomodan mucho es que les diga que todo es un privilegio o que casi todo es un privilegio. Pero es que elegir qué vas a estudiar y en qué vas a trabajar es un privilegio. No debería, claro, no debería. Pero una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Fíjate, nosotros tenemos una fundación en la que ayudamos a que los niños puedan ver oportunidades. Y la creamos específicamente entre niños de 5 a 12 años. Y justamente nos decían, no, porque es que ese segmento va a ser muy complicado para que puedas bajar recursos, porque pues no son productivos, porque esto, porque lo otro. Y pero decíamos, es que si un niño de 5 a 12 años no puede ver que hay oportunidades, ¿en qué momento las va a ver? ¿En qué momento va a poder ver la oportunidad de decir, pues yo me pudiera convertir en eso, yo pudiera hacer? Oye, pero es que la situación en la que viven es precaria, es paupérrima. Sí, pero si a eso le sumas que la visión es ser un pepenador de basura o formar parte del narco para ser un espía de un halconcito, entonces, ¿qué privilegio tienen? Cero, o sea, su privilegio es mínimo. Y por eso la representación es importante. Por eso cuando hablamos de representación, de eso hablamos, de que esos niños, esas niñas puedan verse en espacios en los que nunca se han visto. Eso es lo que es bien poderoso. Es poderoso que puedan soñar con... Me emociona un montón porque es muy triste que no puedan tener ni siquiera la aspiración, ¿sabes? O sea, es muy triste que ni siquiera se vean reflejados en eso, entonces ni siquiera sepan que pueden acceder. Por eso la representación importa. Por eso importa que ocupemos estos espacios y que estos niños, estas niñas que no tienen las condiciones porque el sistema no les permite a sus padres avanzar, no porque sean huevones, no porque no se levanten temprano, no porque no le echen ganas, porque el sistema no está creado para ellos. Entonces, si el sistema no está creado para los papás, que por lo menos los niños a esas edades, me parece maravilloso que justo sea esas edades, porque es cuando empiezas a soñar con ser. Y en nuestro círculo decimos, yo me acuerdo mucho que era como muy popular que decía, sueño con ser astronauta, porque sabías que existía eso. Los niños que viven en la Sierra de Guerrero, que sus papás son pepenadores, que sus papás son agricultores, pero ni siquiera de que tengan ellos la tierra, sino que trabajan para alguien más, porque Emiliano Zapata, que lo sepan, murió engañado, la tierra no es de quien la trabaja y su lucha al final de cuentas, después de 150 años, sigue siendo la misma y hay un chingo de gente luchando porque la tierra sea suya. Entonces, si este niño, esta niña solo ve eso, ¿cómo chingados va a aspirar a ser astronauta o médico? Pues no, porque no hay representación. Entonces, qué valioso es empezar a verlos desde ahí, a ver que tengan las opciones desde ahí. Y algo que se va formando en esto son las creencias. O sea, a partir de estos procesos vas como diciendo, es que, o sea, te pongo un ejemplo. Tuve el caso de un gran amigo en el que platicando con él sobre el tema de la masculinidad y de lo que para él representaba ser hombre. Me decía, imagínate, Javi, que yo tuve un papá que me abandona cuando yo tenía 5 años, que fue para mí lo máximo. Al momento que me abandona, mi madre empieza a decir, es que los hombres son mujeriegos, es que los hombres son alcohólicos, es que los hombres no cumplen con su palabra. Yo tenía 5 años. Todo el tiempo estaba creyendo que eso era ser hombre, inconscientemente. Al momento en que me caso por primera vez en mi vida, en que me convierto en lo que mi mamá
inconscientemente me decía, es que los hombres son esto, y abandoné a una familia, me convertí en alcohólico, y terminé dejando de ser lo que yo verdaderamente podía ser, ¿no? Y este discurso lo podemos aterrizar a todo lo demás. Se me ocurrió a mí ahorita en este proceso de lo que es hombre, pero se lo puedes aterrizar a estos niños que dicen, pues es que yo quiero ser como lo que es mi papá, yo quiero ser lo que es mi mamá, y no ven más allá. Y es una realidad que está ahí, que es una realidad que les pega en la cara. Incluso, Javi, ni siquiera con el concepto de quiero ser esto. Exacto. Simplemente es esto voy a hacer. O sea, no hay ni siquiera la opción de pensar que eso vas a hacer porque quieres ser. Porque, ojo, si quisieras... Para mí, la clave en cuando hablamos de quiero esto es porque tienes opciones. Cuando dices quiero esto, significa que tienes opciones. Y esa gente no tiene opciones. Cuando dices quiero una manzana, significa que tienes plátanos y manzanas, entonces quieres una manzana. Tienes opciones. Cuando empiezas a hablar de de condiciones precarizadas, de condiciones en donde no hay movilidad social, de unas condiciones en las que el sistema no te permite, y además, ojo, estoy hablando del sistema, pero nosotros somos el sistema. El sistema no es un ente aparte, somos nosotros y nosotros formamos el sistema. Entonces, ni siquiera tienen la opción de decir, quiero ser como mi papá. Bueno, obviamente estoy generalizando, ¿no? Yo quiero hacer un disclaimer ahí y le pido a todas las personas que nos escuchan que se den la oportunidad de, si Carol ve un 9, a lo mejor yo veo un 6 y a lo mejor ustedes ven un 8 porque hay una sombra entre el 9 y el 6, pero dense la oportunidad de que están escuchando otro punto de vista, porque es por eso que el sistema a veces no permite que sucedan las cosas, porque no nos damos la oportunidad y lo primero que generamos es juicio y creencia. Estos cuates hablan desde el privilegio. Estos cuates porque tienen dinero. No. Y además, ser conscientes desde dónde estamos hablando. Claro, estamos hablando en privilegio. Güey, es un sábado, son las 11 de la mañana y estamos sentados dilucidando sobre la vida. Por supuesto que es un privilegio. La gente está chambeando. Hay 52 millones de mexicanos que hoy, sábado, a las 11 de la mañana están jalando. Por supuesto que es un privilegio, pero tampoco podemos estar todo el tiempo diciendo, estoy hablando de mi privilegio. Es obvio que estoy hablando de mi privilegio. Lo que vamos a hacer es, ¿qué voy a hacer con este privilegio? ¿Qué voy a hacer con este espacio que tengo? Bueno, pues tratar de ayudar para que se generen las condiciones, para que eventualmente la mayoría de las personas puedan tener acceso a lo que ahora para nosotros es un privilegio, pero que debería ser un derecho. Que en el papel es un derecho. El tiempo libre es un derecho. Tener tiempo para ver el techo y resolver la vida es un derecho. Y la gente no lo tiene porque trabajan 12, 14, 16 horas. Entonces, sí, ciertamente estamos hablando desde un privilegio y ciertamente no todo es así, por eso hablamos de generalidades, pero en esta generalidad está la clave. Porque mientras no lo veamos, entonces nunca lo vamos a hablar. Y hay una frase que dice, lo que no se nombra no existe. Yo lo corrijo. Lo que no se nombra sí existe, solo que no lo nombramos. Eso es peor, porque no es que no exista, es que ahí está, pero no lo estamos nombrando. Quiero ponerte un ejemplo ahí porque se me va a olvidar y está muy bueno. Cuando esto yo les digo, cuando voy a las conferencias, sobre todo las conferencias de lugares con mucho privilegio, porque a la blanquitud le encanto, la blanquitud me quiere mucho. Entonces, cuando voy a estos espacios de mucho privilegio a platicar, les digo, no es su culpa no saber, no es su culpa no saber que hay condiciones distintas a las de ustedes porque hay una burbuja natural en nuestras vidas. Yo conocí a una mujer de talla pequeña que se llama Cintia Molano, y Cintia me enseñó algo que lo digo todo el tiempo en mis conferencias. Cintia es una mujer de talla pequeña y ella trae un proyecto para que todas las instituciones y los espacios públicos tengan un banquito. ¿Por qué? Porque si ella llega a un café, pues no puede pedirle al cajero, ¿verdad? Porque no alcanza. Exacto. Y el día que estábamos platicando, le dije, Cintia, no mames, nunca había visto esto, por supuesto, súper importante, pero bla, 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 desde mi privilegio yo no tengo esta conciencia, bla, bla, bla. Estábamos sentadas en el lobby del hotel, en el desayuno. Y me dijo, cuando tú llegaste aquí al lobby, aquí al comedor, ¿qué fue lo que pensaste? Dijo, lo primero que pensaste, le dije que hubiera huevito con tocino.
porque el día anterior había habido huevito con albahaca y no me gustó. ¿Qué mamada es esa? Sabía un chingo albahaca. Le dije, yo quería que hubiera huevito con tocino. Me dijo, ok. Y llegaste y te sentaste y dijiste, ay, ojalá tenga un huevo. Sí. Dijo, bueno, yo desde que vengo entrando voy viendo las sillas, a ver si están muy altas o no, porque si no alcanzo le voy a pedir a alguien que me cargue. Y entonces luego veo a los meseros, a ver a quién le voy a pedir que me cargue, porque le voy a tener que, y eso es súper invasivo, me va a cargar a un desconocido y me va a subir a una silla. Luego cuando me siento en la silla, tendré que ver si la silla y la mesa están lo suficientemente para que mis brazos alcancen. Y wow. Luego tendré que ver, porque era un buffet, tendré que ver quién me va a decir qué hay en el buffet. O me va a cargar para que lo vea o me va a ir diciendo. Y ya cuando me diga y yo pueda decidir, tengo que decidir rápido porque además le voy a pedir que me sirva en mi plato. Quiero esto, entonces ya no tienes... Con todo eso, mientras camino hacia donde tú estás cómodamente sentada pensando si hubiera huevito con tocino. Y no es mi culpa. No me atraviesa esa violencia. Es natural que no lo sepa. Es natural que yo nunca hubiera pensado eso porque yo no vivo esa realidad. Y eso es lo que pasa con la gente que tiene privilegio. Es natural que no lo vean. Es natural que Santi piense que si le echa muchas ganas se consiguen las cosas, porque en su contexto, cuando Santi se levanta temprano, su papá le da dinero. Chingón, Santi, lo lograste. Y no es su culpa no saber. Entonces, en las conferencias siempre les digo esto, y spoiler, cuando termino la conferencia les digo, bueno, ahora ya es su culpa, porque ya lo saben. A partir de aquí, si ustedes no toman decisiones, entonces sí es su responsabilidad. Entonces, de eso va para mí este asunto de hablar desde el privilegio, de poder aportar para que deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho. Y se convierta en una conciencia, efectivamente. Yo te quisiera preguntar, ¿qué es para ti verdad? Puta. Creo que está muy sobrevalorada la verdad. O sea, me refiero a la verdad y la verdad está muy sobrevalorada porque no hay tal, o sea, no, sin afán de ponernos súper filosóficos, o sí. Sí. Pues también podemos hacerlo. No hay tal, o sea, no puede ser porque justo, fíjate, no sé si el podcast es también en video, pero sí. Javi, ¿tú qué ves aquí? Y Javi va a decir, pues veo un rectángulo morado con 3 botoncitos. Y yo te digo, Javi, estás turbo equivocado, güey. Aquí lo que se ve es una cosa con muchos iconos y de colores y la chingada. Porque claro, yo estoy viendo esto, güey. Esto es perspectiva. Desde tu lugar, esa es tu verdad. Y yo no puedo decir que no sea cierta, porque es cierta. El peor es que yo no la veo. Mi verdad es esta. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver dónde estamos posicionados, desde dónde estamos viendo las cosas. La perspectiva que tiene cada uno es el contexto que tiene cada uno. Tu verdad es tu verdad, como dijo Niurka. Niurka, en una filósofa de la vida totalmente desaprovechada. Tu verdad. Tu verdad. Tu verdad es tu verdad. Y para ti es inequívoca, güey. El peor es que para mí no. Y yo no la puedo ver. Y entonces yo te voy a decir, me estás diciendo mentiras, Javi. Me estás diciendo mentiras porque eso no es. No, ¿y qué papel juega la conciencia en esa verdad? Entender que tu verdad no tiene que ser la mía y que eso no significa que esto no sea un teléfono. Esa es una verdad. Es un teléfono. Estamos viendo lados distintos. Para mí eso es el diálogo. O sea, el diálogo llega a ese punto. El diálogo llega a puntos medios de la verdad, en donde tu verdad sigue siendo verdad y la mía también, y encontramos una coincidencia. Cuando encuentras una coincidencia, dices, ahí, en este caso es, oye, no veo lo mismo. Bueno, pero es un teléfono, ¿no? Es un teléfono. Chingón. Quedémonos con eso. Carol, tú como periodista, en todo este proceso de investigación que haces, pues te vas encontrando con perspectivas, con puntos de referencia, con formas de pensamiento. ¿Cómo logras convertirte en el observador, subir 5,000 pies de altura, verlo desde arriba y decir, ok, esto es lo que se está viendo esta persona, esto es lo que está viendo esta persona, esto es lo que yo creo, bajar, regresar a decir, yo creo esto y juzgo de esta forma? ¿Cómo logras hacer? O sea, me gustaría que lo desarrolláramos
para, para que me funcione a mí al momento de cuando tienes un juicio ante algo? Primero, algo que tengo súper claro es que para mí, no hay lo que llamamos objetividad. Para mí no existe. Para mí es imposible porque somos sujetos y todo lo que hacemos está impregnado con nuestro contexto. Todo. Mi contexto social, económico, emocional, las heridas que tuve, los amigos que conocí, los amores que me frustraron, los dineros que me faltaron, las cosas que me comí, las que no me comí, a dónde fui, a dónde dejé de ir. Todo lo que yo creo está construido alrededor de esas cosas. Entonces, es para mí imposible ser objetiva en algo. Me atraviesa de alguna forma. Y eso ya lo hace diferente como tú lo vas a ver. Incluso los colores, hay estudios que confirman que los vemos distintos. El color amarillo que yo veo no es el mismo amarillo que tú ves y párale de contar, eso sí no son datos, eso sí no son emociones, eso sí son datos. Entonces, ¿podríamos decir que eso es una verdad? Podríamos decir que ese es un dato con el que la mayoría de las personas están de acuerdo. Bien. Entonces tiene cierto fundamento, entonces es, güey, lo voy a tomar por cierto porque al final de cuentas tampoco es que te afecte, ¿no? Claro. No te impacta de manera tan fuerte. Luego entonces, una vez teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que la objetividad como tal para mí no existe, me es mucho más fácil ponerme en estos espacios. Para mí el trabajo del periodista, insisto, obviamente solo puedo hablar desde mi perspectiva, no puedo hablar desde la perspectiva de nadie más. Tiene que ver con estos ejercicios de ponerte en otros lugares, de entender por qué tú ves esto, por qué, o sea, entender el por qué Javi ve esto, güey, y buscar y escarbar y entender a Javi, por qué lo ve así. Ese es mi trabajo como periodista. ¿Por qué esta persona está diciendo esto? ¿Por qué lo ve? ¿Por qué lo ve así, no? Entonces, cuando yo empecé, muy pronto en el periodismo, tuve un editor que me decía, tú cuando escribas una parte de la historia, tienes que creer en esa parte. Y cuando escribas la contraparte, tienes que creer en esa parte. Y luego cuando hagas la conclusión, harás la conclusión de lo que tú piensas, teniendo en cuenta las dos partes. Es muy difícil creer en una parte en la que tú no estás de acuerdo. Voy a poner un ejemplo como muy claro. Si la gente que compra perritos, tengo un pedo muy cabrón con eso. No puedo, güey. Es que no puedo, no lo entiendo, no lo supero porque yo me he pasado años y hay un chingo de gente que trabaja todos los días por acabar con la sobrepoblación de perros en situación de calle. Y luego veo a este cabrón, esta cabrona que compró un perro porque particularmente quería que tuviera la nariz chata. En mi mente no hay cómo. Si yo tuviera que escribir de eso, no voy a ser objetiva, porque subjetivamente me atraviesa y me duele. Lo que puedo ser es ética. ¿Cómo puedo ser ética? Es, ok, voy a tratar de ver su enfoque, de entender por qué lo hace, de no juzgarla, de verlo desde su perspectiva. Y luego voy a verlo desde otra perspectiva y luego eventualmente habrá un sesgo y muy seguramente pondré cosas. Yo ahora en el periodismo que hago ya es de opinión. Eso me permite no solo poner su parte y la contraparte, sino mi parte, mi perspectiva. Y entonces yo diré que creo que por eso funcionaron mucho mis editoriales, porque te llevo de la mano a los dos lados. Es como, a ver, yo veo esto y sé y lo entiendo por qué, pero está otra parte. Y luego esta es mi conclusión. Yo creo que la estás turbo cagando si compras un perro. ¿Por qué? Porque mira estos datos, porque mira estas cosas, porque mira esta... ¿verdad? Entonces, mi trabajo como periodista es ponerme en el lugar de la otra persona, entender sus razones. Hay una frase que me he estado queriendo acordar mientras hablo, porque así funciono, que dice que en el periodismo no se trata de quién dice la verdad, sino por qué dicen la mentira. Algo así. Porque esa es la clave. Porque esa es la clave. Y seguramente está mal dicha, pero la parafraseé. Pero, ¿por qué dice la mentira? O sea, el pedo no es si es la verdad, sino por qué dice la mentira. Porque ahí está toda la clave. Entonces, creo que es un poco jugar con eso. ¿Verdad que sí? Atribúyemela. Mientras no me acuerde quién la dijo, es mía.
Carol Hernández Solís acaba de decir que... Y luego me lo pones con cursivas. Voy a poner con cursivas. En el periodismo la clave es no encontrar la verdad, sino quién dice la mentira. Hecho. ¿Y por qué dice la mentira? ¿Y por qué Ese dice la es mentira? el pedo. Ajá, ¿por qué dice la mentira? Ok, aquí hay algo que me parece fascinante. Creo que vivimos en un mundo en el que tomar posturas termina siendo violento. Yo tomo una postura y termino siendo violento porque lastimo o hiero los sentimientos de la otra postura. Entonces mejor no tomo posturas, lo cual a mí en lo personal me genera un conflicto porque creo que es muy valiente saber y entender que todo en la vida se ve a través de lentes y de que tienes lentes. Y que esos lentes te funcionan para ir caminando en la vida. Te funciona, tienes el lente de la religión y de repente el lente de la religión cambia porque tuviste otras experiencias y dices, pues yo ya esa religión no la siento así, me quiero ser un poco más espiritual porque a mí me ha funcionado esto y te pones otros lentes. Tienes el lente de la filosofía, no, el estoicismo es lo que a mí más me gusta, pero de repente pues te encuentras con los cínicos y dices, pues me gustan más los cínicos y entonces te pones otros lentes y así te vas poniendo lentes en la vida, pero vas aprendiendo de estos lentes para tomar una postura. Yo creo, y me gustaría hacerte la siguiente pregunta, yo creo que el tomar una postura es sumamente importante, así como es sumamente responsable decir, me equivoqué con esa postura. ¿Qué opinas tú de esto? Traigo de moda una frase que es sí y además. Sí y además. Porque estamos muy acostumbrados al pensamiento binario en eso también. No solo en las cuestiones de género, sino también en las decisiones y en las filosofías y en las posturas. O es esto o es esto otro. Se acabó. No vemos matices. ¿Por qué? Porque nos enseñaron, o por lo menos hablo de mí, a que tienes que tener una postura firme. Porque los tibios, bueno, ni al reino de los cielos entran los tibios, ¿no? Entonces, tú no quieres estar ahí. No quieres estar en este medio, tienes que ser firme en tus posturas. Y ahí va uno pendejo pensando lo mismo durante 30 años porque no puedes cambiar porque tienes que ser firme en tus posturas. Bueno, yo dejé eso. Y fluyo en el sí y además. Sí soy esto, pero además también soy esto. Sí quiero a los perros, pero además como puerco. Y tengo que lidiar con eso, güey. ¿Por qué? Porque estoy siendo especista. Ya lo entendí, ya lo asumí. ¿Cómo voy a trabajar a partir de eso? Bueno, estoy tratando de comer menos carne. ¿Por qué? Porque en congruencia con esto tengo que hacer lo otro. Pero en este momento soy un sí y además. Sí amo los animales y sí, además, como animales. No tiene sentido. Ajá, la vida no tiene sentido. La gente no es congruencia todo el tiempo. La gente, voy a hablar por mí, yo soy incongruente todo el tiempo. Porque aprendo cosas y desaprendo otras. Y lo que me hacía feliz. Güey, yo tenía un póster del Che Guevara en mi cuarto. Usaba una gorra del Che Guevara. Tengo mi gorra de Cuba. Tengo una mochila con una estrella roja. Y decía, hasta la victoria siempre venceremos. Y ahora, después de aprender cosas, el vato era homofóbico, violento, dictatorial. Tenía un chingo de cosas malas. Y yo durante años idolatré esa figura porque era joven y me encantaba la idea, porque me encantaba el ícono, me encantaba esta onda revolucionaria, siempre fui muy de esas, ¿no? Por eso quería estudiar filosofía y letras, evidentemente fui de esas, ¿no? Pero entonces, ahora ya no lo soy, ahora ya no. ¿Por qué? Porque tengo más información, entonces eventualmente cambié de opinión. Yo cambio de opinión y hay gente que en algún momento me cuestionaban y decían, ay, claro, eso es como una excusa para justificar que alguna vez... No, es que yo no tengo por qué justificar. Es más, desde ahorita te digo, la voy a cagar turbo 1000 veces. Puta, güey, todo el tiempo. Yo no tengo por qué justificar que estoy cambiando de opinión porque es un proceso mío. Yo voy aprendiendo y desaprendiendo. Sobre la marcha, a veces me tomo un chingo, a veces me toma 2 horas. De las
11 que empezamos a las 12:30 que terminemos, probablemente cambie de opinión en cosas. Soporten. Y si no soportan también está bien, no pasa nada, es mi vida, ¿no? O sea, así funciona. No, además estamos en un proceso donde nos estamos compartiendo, entonces lo que yo pueda decir te puede hacer sentido, lo que tú me puedes decir, y entonces me cambia. Por ejemplo, acabo de decir que yo soy una persona que toma postura. Claro, soy una persona que toma postura, pero también tengo la oportunidad de decir, me equivoqué, creo que esa postura fue correcta. Y la tomé, yo tengo un pensamiento también muy impopular sobre los errores. Yo no creo que existan los errores como tal. Desarrollo. Cuando tú tomas una decisión, a menos que tengas un problema sociópata, si lo tienes y tienes la oportunidad, atiéndete, porque casi nadie toma una decisión diciendo, ¿sabes qué? Voy a tomar la peor de todas esas opciones que tengo, voy a elegir la peor, la que me haga un chingo de daño y la que en 2 meses me arrepienta bien cabrón y me destruya la vida. Esa es la decisión que voy a tomar. Obviamente no. La decisión que tomas en tu mente es, de todo lo que tengo, esto es lo mejor. Esto es lo que yo creo que me va a funcionar. Resulta que como es la vida, al mes te das cuenta que, eso no era lo que te funcionaba. ¿Qué te funcionaba? Otra cosa. Ahora lo sabes porque ha pasado un mes y en ese mes tienes más información. Y entonces, ¿tomarías otra decisión hoy? Claro, porque tengo información. Entonces, no cometiste un error. Tomaste una decisión que tuvo un resultado distinto al que tú esperabas que tomara. Y sí, y además creo que eso es lo que admiro del periodismo, de lo que acabas de mencionar tú. Cuando tú haces la investigación de la toma de tus decisiones, porque justamente, como lo hablaste ahorita en la conferencia, cuando tú tomas, pues dices, no, pues no era consciente de lo que yo estaba haciendo, o sea, me equivoqué porque pues no era la mejor decisión. Ok, ¿por qué no fue la mejor decisión? Porque la decisión la tomaste desde dónde, desde qué lugar tomaste la... Oye, es que yo no tengo tiempo para pensar en eso, o sea, ¿yo por qué tengo que pensar en desde dónde tomé la decisión? Y a mí me gusta muchísimo este filósofo Byung-Chul Han que dice, dejemos de cansarnos tanto y démonos un espacio para pensar, un espacio de descanso, un espacio para estar pensando por qué hacemos lo que hacemos. Y es ahí... ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? O sea, a lo mejor es muy trillado, pero pero sí. Pero, a ver, yo tomo decisiones o tomaba decisiones porque tenía miedo al abandono, porque tenía miedo al rechazo, porque soy un hombre que mide 1,69 y que toda mi vida fue como, chaparrito, esto, el otro. Y entonces eso generó en mí un trauma. Y ese trauma hace que yo tome las decisiones. Entonces esa espina la fui envolviendo en mí para que no me molestara. Pero ahí está clavada. Uh-huh. Y si no me doy cuenta que existe esa espina, entonces estoy siendo culpable de no quitarme esa espina, de no observarla, de no verla. Y además, Javi, no estamos acostumbrados a disculparnos por haber tomado una decisión que no terminó en lo que uno pensó que iba a terminar, porque entonces viene el señalamiento de lo hiciste mal, entonces lo hiciste con dolo, como que vienen estos juicios de afuera y nos da mucho miedo, sobre todo ahora en estas épocas de tanta cancelación, ¿no? O sea, te da miedo, nos da miedo en general, creo, independientemente de tu exposición en redes o de tu exposición como figura, qué tan pública o qué tan privada seas. Da miedo esta juzgación porque queremos pertenecer. Nadie quiere que lo... Por eso en los tiempos antiguos exiliaban a la gente como castigo. Porque por más que te caguen las personas, quieres pertenecer. Somos animales de tribus. Queremos ser parte de algo. Y si esa parte de lo que tú quieres ser te cancela, te exilia, te rechaza, pues claro que te duele, claro que te caga. Entonces, nos da entonces miedo decir, la cagué en esto porque entonces me van a expulsar de este sistema, de esta sociedad, de este núcleo, de esta tribu donde estoy, ¿y qué voy a hacer? Y creo que es algo muy natural. Y lo que más miedo te da es que, fíjate, tú, o sea, cuando la cagamos, ¿qué decimos? Híjole, ¿qué van a decir los demás? Híjole, ¿qué van a...? Pero lo que más me impresiona es que no nos podemos detener a decir, ¿y qué estoy diciendo yo de eso? Nos vale madre nosotros. ¿Por qué no me disculpo de lo que yo hice? A ver,
Y aquí a lo mejor la palabra no sería disculpar, porque entonces generaríamos culpa en nosotros y volveríamos a caer en el mismo error, ¿no? ¿Por qué no sentimos lo que estamos haciendo? O sea, ¿por qué no decimos, ok, esto que hice me tuvo que suceder para darme cuenta que estoy aquí? Ahora sí, ya sé que estoy aquí, ahora sí. Oye, yo decía esto, pensaba esto y esto. Creo que no estoy bien. Y como decías ahorita, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Oye, pues es que lo estoy haciendo desde una herida de abandono, güey. Reacciono así porque la neta en mi mente funcionó de una forma en la que yo pensé que si no lo decía me iba a haber un rechazo. ¿Por qué? Porque hay una herida atrás, una herida otra vez en nuestros contextos de las infancias, de las juventudes, de lo que hemos atravesado emocionalmente. Hay esa espina, aunque la envuelvas en mil cosas, ahí está. Y a partir de ahí tomamos decisiones. Tomo decisiones porque quiero que me vean. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo sentí que estaba invisibilizado. Ok, es de ahí donde viene. Perfecto, chécalo. O sabes que tomo decisiones desde el abandono, porque sabes que siempre sentí que no pertenecía. Ok, desde ahí viene. Para ti, que justo es lo que dices, es que tendría que ser para nosotros, porque al final de cuentas, nada más nosotros podemos cambiarlo. Así como nadie puede hacer feliz a otra persona, o por lo menos yo pienso que nadie puede hacer feliz a otra persona, tú eres feliz y compartes esa felicidad, pero yo no te voy a hacer feliz. O sea, si vienes a buscar que yo te haga feliz, la estás turbo cagando, ¿no? Entonces, desde ahí tampoco podemos ayudar a que alguien más cambie cosas. Solamente nosotros. Es cuando, ok, viene de ahí, ok, ya entendí por qué lo hago. Perfecto. ¿Lo quiero dejar de hacer o no lo quiero dejar de hacer? Porque también esa es otra. Dice, ¿sabes qué? Ya sé de dónde viene, pero no lo quiero dejar de hacer porque como el café con la vesícula. Prefiero tomármelo, güey. ¿Me va a doler? Sí, pero es que me va a doler más si no me lo tomo. Bueno, pues dale, güey. Pero ahí hay una decisión consciente de la consecuencia de la decisión. Yo, cuando tomo café, cuando me tomo mi segunda taza de café, sé que me va a doler. Pero prefiero eso. Yo ya sé, güey, pero ya lo tomé como decisión. Y creo que las emociones Carol, son iguales. Aquí está increíble porque, a ver, estoy como, ahora que no estoy dibujando, pero es... Yo sí. Lo podrías poner como, a ver cómo lo ves tú ilustrativamente. ¿La verdad sería la base o bien al revés? La conciencia sería la base, la verdad y luego la responsabilidad. ¿O cómo lo podríamos establecer para que quien nos escuche, porque me acaba de hacer mucho sentido que el poder de observar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros nos enjuiciamos, se genera a través de lo que hemos sufrido o lo que hemos pasado, lo que nos ha o nuestras experiencias de vida. Pero atrás de todo eso hay una verdad que nosotros hemos creado, que es una creencia. Entonces, si esa sería la creencia la base, pero tiene que haber algo abajo de eso que tendría que quitar la creencia. La conciencia, yo creo, tendría que ser. Hay ahorita como estamos en la fase de frases, ¿no? Pero es que me vienen a la mente, a veces... A mí me encantan las frases, por favor, porque prefiero, sí, están bien chidas, ¿no? Como que engloban mucho. O sea, yo a veces prefiero la paz que la razón. Esa está bien cara. A veces es mejor elegir la paz que elegir la razón. Híjole, Carol, acabo de llegar a ese punto con mi esposa porque estábamos hablando. Con Jorge hablaba de un tema y que decíamos, es que yo quiero la libertad financiera. Y Jorge me decía, ¿qué es la libertad financiera, Javier? ¿Tener un yate es libertad financiera? ¿Qué es para ti? Primero define lo que es para ti eso. Y con eso que acabas de decir, la paz, o sea, la paz mental, para mí es el éxito. Es el éxito, la paz mental. La paz, güey. Elige la paz. Si puedes, elige la paz en vez de tener la razón. Gracias. Pero, Uta, es un ejercicio de ego. Y también esa es parte de lo que tenemos que hacer en nuestros procesos internos. ¿Es el ego el que está hablando ahí? Sí, es el ego, totalmente. A mí, el ego decide el 80% de mis cosas. Y trabajo porque ya lo identifiqué. Y entonces trabajo en saber qué es eso. ¿Por qué estoy tomando esta decisión? Por puro ego, güey. La neta, por puro ego. ¿Le quieres seguir? Sí, le quiero seguir. No le hace, güey. Ya sé que es el ego.
pero le quiero seguir. Ah, bueno. O, ¿sabes qué? No, güey. Me pasó mucho con este rollo de las redes, justamente. Me ponen, es que tú eres una esto. ¿Qué es lo que o sea, ¿en dónde le duele? ¿O en dónde le pega ese comentario? En el ego. Porque no le caigo bien a todo mundo. ¿Cómo es posible eso? No, no puede ser. ¿Quién eres tú, pendejo, que me vienes a poner eso si todo el mundo me ama? Es el puro ego, güey. Cuando entiendes qué es eso y luego lo cambias y dices, ¿y quién es esa persona? Yo siempre pongo el ejemplo que es Rodrigo-Goku 325. No lo conozco, güey. ¿Por qué me afecta? ¿Por qué me importa? ¿Por qué le importa mi ego? Y entonces entiendo que no me importa. A veces me divierto y a veces contesto. Por divertirme, güey. Por jugar el juego, que también tiene que ver con el ego. Soy muy buena para contestar, entonces yo me voy. ¿Sabes por qué? Porque quiero ver hasta dónde puedo ser muy buena para contestar. Puro ego. Pero fíjate, ese tema que haces de decir, ok, soy consciente de que estoy operando a través del ego, que estoy operando a través de la diversión, y que la otra persona que está ahí, porque es un juicio, está hablando desde lo que a él le duele, desde lo que él sintió, desde sus heridas. Entonces, cuando tú hablas con algo así, cuando tú te estás divirtiendo o estás siendo consciente que verdaderamente y genuinamente en esta diversión quieres ayudarle a que se dé cuenta, sin que te lo pidan, porque a veces sucede, también, sin que te lo pidan, terminas hiriéndote porque regresas a ese ego, regresas a ese tema de es que no lo logré porque no era tu responsabilidad, ¿no? No, y porque además, uno, nadie te lo pidió. Dos, honestamente no te importa, porque no te importa quién es. Y como última es, ¿para qué lo quisieras hacer? O sea, realmente, yo ahora trabajo muchísimo antes de escribir algo en redes, de verdad, y es muy cansado, pero es muy reconfortante al final. Me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué lo quiero escribir? ¿Para qué? ¿Para qué le vas a contestar este tweet? Que ya no se llama tweet. ¿Para qué le vas a contestar este X? ¿Para qué le vas a contestar este tweet? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres con eso? Likes. Ah, perfecto, dale. ¿Crees que los vas a conseguir? Pues muy, muy astuta tu respuesta, es muy ingeniosa. ¿Es suficientemente ingeniosa para que consigas likes? Sí, yo creo que sí. Dale. Y entonces me quedo un chingo de tiempo, güey. Me quedo un chingo de tiempo con las manos en el teclado de... No, güey, para nada. Para nada. Entonces no lo pongo. ¿Por qué? Porque no. O, insisto, a veces sí. A veces digo, sí, güey, la neta nomás porque quiero verme turbo ingeniosa. Quiero que la gente piense que soy bien ingeniosa. Es válido, güey. Pero es un ejercicio de honestidad y eso también es muy complicado. Ser honestos con nosotros. Sí. Puta, es bien difícil. Y al final te quitas un chorro de cargas porque cuando haces las cosas sin una intención, pues dejas que lo que haces o sea, dejas que lo que hace te controle y de la otra forma te permites, es que no me gusta la palabra control, pero te permites disfrutar el proceso, porque esto es algo que es bien interesante. Esto que haces tú todos los días de crear contenido, de escribir, al momento de que tú lo haces, deja de ser tuyo y se convierte de la otra persona. Y entonces la otra persona lo toma. Justo mi hermano me mandó hace poco un meme en el que decía que los Aries, los Leo y los Virgo, cómo contestan a un mensaje de texto comparado con los Piscis, los Acuario y no sé qué tantas cosas, ¿no? O sea, son personalidades. Y entonces los Aries, hola, ¿cómo nos vemos hoy? Y entonces nosotros los Aries es como, me está molestando. O sea, ¿cómo que nos vemos hoy? ¿Qué quieres que nos veamos? ¿En dónde? ¿Y en dónde? Y el otro contesta, ay, mira, qué buena onda, me contestó, ¿en dónde? Y así pasa. Cada quien con su contexto, otra vez. Interpreta, ¿no? Sí, porque es lo que traes. Al final de cuentas, tú recibes las cosas dependiendo de lo que tú tienes. Y de verdad, otra vez, podrá sonar como un cliché, pero sí es para mí algo muy notorio que nuestra boca habla de lo que el corazón tiene. Es que tú no puedes dar otra cosa que no tengas.
Wow. Entonces llega un momento en que sí te pones muy, yo por ejemplo, que me pongo muy intensa y leo los comentarios y honestamente, no en un acto de falsa humildad ni nada, honestamente pienso, güey, qué triste este brother o qué triste esta morra, porque de verdad ahí hay algo en donde quizá yo ya he estado y en donde te lleva a escribir eso desde una herida que yo no puedo sanar. Y a veces sí les pongo algunas con una intención honesta, algunas no también, pero a veces sí les pongo, ojalá de verdad tengas a alguien cerca que te abrace, porque un abrazo es muy reparador en eso y por lo que simboliza, por el tener a alguien que te sostenga. El abrazo es eso en parte, ¿no? El que te sostengan. Y cuando escriben esas cosas, hay veces que sí pienso, güey, es que yo soy muy afortunada. Yo al final de cuentas tengo a alguien que puedo llegar y decirle y contarle y me va a decir, güey, ni al caso, tira león, no pasa nada, hacemos una carnita, ¿qué? Y ya, güey. Pero habrá quienes no. Y Oye, también Carol, hay que tratarles con gentileza. sí. Oye, Carol, hay algo que me llama mucho la atención en lo que yo he escuchado de ti, que es que te sorprende en este mundo actual, te sorprende lo fácil que es hacer dinero con el odio y lo complicado que es hacer dinero con el amor, con la conciencia, con los sentimientos blancos, se le podrían Uh-huh. decir. ¿Por qué crees que se deba eso? ¿A qué crees que, o sea, acabo de ver la película de Oppenheimer y justo llegaba, no sé si ya la viste, No, pero la verdad es que sí. llegaba yo a la conclusión de que es una película que habla de la conciencia humana y que es el resultado de mucho dolor humano que hemos estado atravesando durante mucho tiempo y que hoy estamos viviendo eso, un resultado de mucho dolor. Y yo digo, ¿hasta dónde, hasta qué momento diremos basta con esto? Entonces, mi pregunta es esa, o sea, ¿en qué momento podremos decir basta a este tema del odio y de... Híjole, no, no sé, porque yo vivo pequeños momentos de gloria cuando, sobre todo en estas causas de los animales, cuando logro cosas, me parece bien poderoso. Me conmueve mucho cuando logro impactar, cuando lo que hago en otros contextos logra impactar de forma tangible en algo que a mí me importa. Que además, que a mucha gente le importe lo que a mí me importa, para mí es muy conmovedor, pero además muy poderoso, ¿no? Y me devuelve mucho la fe, ¿no? O sea, yo hago rifas y hago, junto dinero y para los perritos y compartamos y hagamos esto y encontremos cosas. Y hay una comunidad que está cerca de mí, que me siguen, que están atentas a lo que escribo, a lo que pongo, que responde. Y pienso, cuando eso sucede, pienso, güey, las cosas buenas también generan cosas, ¿no? También se mueven. Y luego veo eh, otros espacios en donde estos discursos de odio o como incluso en las cuestiones políticas, como la extrema derecha, los conservadores están, ahora sí que como dice Andrés Manuel, pero es los otros conservadores los que sí son, están tomando como espacios y pienso, puta, ¿será que no? Y no me queda claro si realmente somos más o son más los buenos que los malos. Lo que sí creo que tengo cada vez más claro es que las redes sociales no son la realidad. Es una pequeña muestra de algo que no necesariamente está pasando afuera. Te lo pongo porque nosotros asumimos, nosotros que vivimos o que estamos muy conectados con las redes sociales, ves algo en Twitter o en X, como se llame, y dices, güey, el odio vende más que el amor, porque las cosas buenas casi no se comparten y las cosas malas en cambio sí y tal. Pero nos hemos puesto a pensar realmente de este universo digital, ¿cuántas personas? O sea, hay un montón de personas que no están ahí, güey. Hay un montón de personas que están viviendo afuera de eso, por cuestiones de económicas o por cuestiones sociales o por cuestiones de movilidad, por lo que gustes y mandes. Hippies.
hippies o pobres, ¿no? Cosas que pueden ser gente muy rica y gente muy pobre, estar en redes sociales o no, ¿no? Entonces, cuando veo eso, me da esperanza de creer que estamos viendo una pequeña muestra, que no es la realidad. Porque cuando a mí me pasó hace poco y voy a hacer unas comillas como cancelación, ¿no? Me cuestionaron por algo y yo sentí en ese momento que era, puta, es que todo mundo está hablando de eso. Porque me llegaban mensajes horribles, güey, me mandaban mensajes privados, o sea, en mis redes estaba una explosión de cosas. Güey, salí a la calle, en Walmart nadie me dijo nada, ni me topan. O sea, yo elegí 2 aguacates y la señora que estaba a un lado no me dijo, ay, tú eres la de... La señora no sabe quién soy yo. Caminé, el domingo vino una prima, platicamos, hicimos una carnita y la chingada, mi prima no estaba enterada. Entonces me llevó a poner en dimensión otra vez como el ego nos hace creer que todo el mundo está hablando de nosotros porque las redes sociales y afuera hay un mundo que no. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta profunda es que yo creo que estamos viendo una realidad sesgada en ese sentido. Vemos lo que las redes sucede, lo que en las redes sucede, pero eso no necesariamente sucede afuera. Afuera hay gente que está haciendo las cosas chidas. Afuera hay gente que se preocupa. Afuera hay gente que está siendo gentil. Afuera hay gente que está pagándole un café al güey que viene detrás. O sea, suceden cosas. El asunto sería sacar nuestra cabeza de redes y ver afuera si están pasando cosas buenas. Y sí están pasando, güey. Sí están pasando. Entonces... Y además compartirnos como hoy. O sea, yo creo que este tema de generar este tipo de contenido en el que seamos vulnerables, en el que se hable desde esta intención, como empezamos esta plática, desde esta intención de servir, de colaborar. De ayudar, güey. De ayudar. Carol, nos queda ya poco tiempo para la plática y me gustaría hacerte algunas preguntas más personales en cuestiones como, pues ahora sí, de creencias. Y la primera me gustaría preguntarte es, cuando te despiertas en la mañana o cuando estás frente al espejo, ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que reconoces en ti? ¿Qué es lo que ves en esos ojos cuando te estás viendo en el espejo? Últimamente agradezco mucho estar viva. Antes no, obviamente estaba consciente de mi vivez. No, estaba consciente de lo bien que estoy en general, pero creo que no con la proporción de ahora. Entonces, cuando me veo, sí agradezco existir. O sea, agradezco estar, agradezco tener una casa, agradezco cada vez cosas más pequeñas, ¿sabes? O sea, agradezco eso, poder bajar y prepararme un café. Agradezco cosas que durante mucho tiempo di por hechas, obviamente por el privilegio, el abrir el refri y tener opciones de comida, el tener mis perros, el que mis perros estén bien, el que pueda tener el aire acondicionado prendido, aunque sepa que la CFE me la va a dejar caer en 2 meses. Agradezco esas cosas. O sea, agradezco estar en el lugar en el que estoy y cada vez pienso menos en las cosas que me faltan, porque no me faltan tantas. Y que hago ese ejercicio también, así como lo hago en internet de vale la pena contestar, hago el ejercicio mucho de si quiero comprar algo en cosas muy simples, es como, ¿lo quiero? ¿Neta? O sea, ¿para qué? Y eso me ha ayudado muy cabrón a reducir también mis consumos. Y pensando en cosas mucho más profundas como el planeta, el impacto, en cosas ambientales y tal, me ha ayudado mucho a reducirlo. Porque es como, ¿necesito realmente esto? O sea, ¿por qué, güey? Y otra vez, ¿por qué? Porque sí quiero que mi casa se vea bonita, sí me voy a comprar esta maceta. Ah, ok, dale, se vale. Pero luego hay cosas que digo, no necesito. Entonces, cuando me veo en las mañanas, ahora, de un tiempo para acá, agradezco la vida que me ha dado tanto. Me encanta, me fascina porque aparte va muy de la mano con lo que dijiste de la paz. O sea, creo que es algo que tenemos que buscar. Gracias por compartirte así. Una segunda pregunta que me encanta hacer es, sobre todo a la gente que
con la que tengo una conexión interesante, muy, muy inmediata, es si tuvieras la oportunidad de invitar a 3 personalidades a cenar a tu casa, vivas, muertas, ficticias, no ficticias, reales. Normalmente son 3 y 3, pero lo haríamos muy largo. Dime 3, pueden ser buenas y pueden ser malas. ¿A quién invitarías? Ay, cabrón. ¿A quién invitaría? Me gustaría platicar con Juan Rulfo, por ejemplo. Uf, porque, wow. puta, es el libro que amo con locura y desenfreno. O sea, para mí, la escritura de Rulfo es todo lo que está bien. Es simple, es emotiva, es descriptiva, es amorosa. Y empezó a escribir tardísimo y solo escribió 2 cosas. O sea, tiene Poética. todo, güey, tiene todo, me mama. Entonces me encantaría platicar. ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso, ¿no? Entonces, Rulfo creo que sería uno. Luego, ay, qué difícil, Javi, nunca había pensado eso. ¿Sabes a quién invitaría? Está turbomamador esto. A Frida Kahlo porque me caga, güey. Me encanta, es que de eso se trata. Claro. Me caga y quiero entenderla, güey. Quiero decirle, ¿por qué, mamadora? ¿Por qué? O sea, ¿por qué todo, güey? ¿Por qué? Y seguramente entendería muchísimas cosas otra vez. Y serían amigas, probablemente. Claro, güey, desde sus heridas, porque además era medio machorrona y pintaba y le gustaba victimizarse, pero Diego, o sea, es la primera whitezican de la historia. Sí me gustaría sentarle y decirle, ¿qué pedo contigo, güey? Qué buen personaje. Sí, qué pedo, Frida, ya deja de mamar. Seguramente empezaría así y muy probablemente terminaríamos entendiendo puntos. Entonces, Frida sería la segunda. Y, ay, ¿a quién traería? Híjole, y este es por puro... Yo estaba turbo enamorada de Kobe Bryant. Me parecía un tipo o sea, no, con claro. una mentalidad, con todo lo que me mamaba ese güey. Entonces, espero que vivo lo traería para no tener que estar lidiando con olores mortales, pero sí, a Kobe. Y luego correría a Frida y a Rulfo y a ver si algo se arma. No, Fernando, todo va a estar bien. Es ficticio. Es tu free pass, Exacto, tu free pass. Sí, güey. Es que Kobe Bryant, no mames. Fíjate que yo nunca faneé en mis coberturas, nunca faneé, pero siempre me dio miedo que me tocara entrevistar a Kobe. O sea, obviamente nunca estuve cerca, pero decía, es que si me toca, estoy segura que sí. O sea, estoy segura que sí me hubiera tomado foto y todo, de que Oli, ¿sabes? Como así poniéndome una blusita de Oli. Ya, pero sí. Wow, qué buena. Aparte me encantó los 3, la escritura, la pintura y el deporte. Wow, gracias. Sí es cierto, güey. Yo empecé cubriendo deportes. ¿Eres tú? Totalmente, qué chingón, Javi. ¿Qué creencia, Carol, limitante, has roto en este año, en estos últimos 6 meses? Que tengo que hacer una sola cosa. El sí y además es mi trabajo de este año, yo creo. El entenderme desde ahí. Soy matices, soy pedazos de cosas incongruentes. Soy eso. Y trabajo mucho en aceptar esa parte. En decir, puedo ser esto, pero también esto. Puedo ser víctima de cosas, pero también una culera. Puedo ser amante de los perritos, pero comer carne. O sea, primero entenderlo para después trabajar en qué necesito o qué quiero, más que necesito, porque no es que necesite, pero qué quiero cambiar de eso. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando mucho en ese asunto del especismo. Quiero dejar de ser incongruente en eso. Quiero dejar de comer puerquito. Está muy rico el puerquito, pero necesito dejarlo porque cada vez me hace más choque, ¿sabes? Cada vez se me truena más la Matrix de pensarlos. Entonces, estoy en ese proceso. Sí y además. Este año ha sido sí y además.
Romper el binarismo. Me encanta. ¿Qué significa trascender para ti? Dejar huella, o sea, que cuando ya no estés, algo de lo que hayas hecho prevalezca. O sea, puede ser algo sencillo muy pequeño. Y claro, me encanta. Me encanta. Sí, eso. Sencillo y claro, simple. ¿Ok? ¿Y cómo vas? Creo que bien. Sí. Sí, yo lo sé que sí. Creo que sí. Por lo menos con las pinturas vas muy bien. Y con mis perritos. Lo que has hecho, y con lo que has hecho en tu escritura también. La última pregunta. Échale. Si pudieras pedir un deseo, uno solo, para que este mundo cambiara, ¿cuál sería? Gentileza. Si todos fuéramos más gentiles, un chingo de cosas cambiarían, en todos los sentidos. En cuestiones interpersonales, en cuestiones de clima, en cuestiones del maltrato, en cuestiones de relaciones, en todo. Si fuéramos más gentiles, no tuviéramos una crisis climática. Si fuéramos más gentiles, no tuviéramos una crisis de violencia. Si fuéramos más gentiles, todo. Seamos gentiles. Gracias, Carol. Yo te quiero agradecer de todo corazón porque ha sido una plática increíble. He conectado muchísimo contigo. He resonado y razonado mucho en todo lo que me has dicho. Me encanta porque algo que leí en tu biografía es que eres una persona que ha subido a varios barcos, balsas, sorteado muchas tormentas y aunque este podcast no es Náufragos, pues eres esta navegante de la vida y con ello una persona que verdaderamente, sinceramente busca conectar. Gracias por eso. Qué chido, Javi. Lo disfruté un montón. Creo que conectamos chido y de eso se trata, de dejar las cosas que nos han servido a nosotros para trascender, para que alguien más las pueda aprovechar. Muchísimas gracias y que tengas un excelente sábado. Gracias, Javi. Un abrazo. Gracias por escucharme. Sígueme en mis redes sociales, Javier Leuchter en Instagram, YouTube y Facebook, así como en mi página web javierleuchter.com. Hasta la próxima.